Vamos a hablar hoy acerca de la poderosa identidad de un cristiano. ¡Wow! Vamos a hablar en detalles hoy de la poderosa identidad de un cristiano. Y vamos a ir aquí a Efesios 2, versículo 4. La palabra del Señor dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice el 7 otra vez: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Cada vez que yo decía en Cristo Jesús, todo lo que tenemos está sujeto a Cristo Jesús. Dice cuando dice en, está hablando dentro de Cristo Jesús. Ahora, voy a decirle qué significa ser un cristiano. ¿De dónde viene la palabra cristiano? Cristiano viene de Cristo, y la palabra ano es de que es una pertenencia, que pertenece a Cristo, ¿sí? Ahora, estaba viendo también en el inglés cómo viene la palabra Christian, que es Cristo más, y la palabra Ian es como un hijo, ¿sí? Porque la mayoría de los apellidos armenios, todos terminan en Ian. Y yo me preguntaba, ¿y qué significa? ¿Qué significará Ian? Bueno, significa hijo, ¿sí? O como por ejemplo, también de los apellidos del norte de Europa. Por ejemplo, Johnson. Son significa hijo de John. O Peterson, hijo de Peter. Todos esos apellidos significa que son hijos. Entonces, tiene una relación con respecto a que a lo que significa esto de Cristo, y Ian como de hijo de Cristo. Pero la traducción más exacta en el hebreo es como que pertenece a Cristo Jesús, que es un seguidor de Cristo Jesús, ¿sí? Y sabe que tiene mucha relación, porque nosotros fuimos comprados por Cristo Jesús, pertenecemos a Cristo Jesús. Él nos compró con la sangre que Él derramó en la cruz. Amén. ¿Sí? Él nos compró, Él pagó el precio, ahora le pertenecemos a Él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos ese problema para ser como Cristo? Está tremendo eso, ¿sí? Está tremendo, porque muchos de nosotros tenemos un problema para parecernos a Cristo Jesús, ser un verdadero seguidor de Cristo. Batallamos con eso. Ayer hablaba con una persona y me decía a él, estábamos hablando y casi como peleando ahí con lo de la fe, ¿no? Y él me decía de que los pastores también fallan, y que los pastores le fallan a su esposa. Y yo le decía, a ver, mostrame. Me dice, bueno, te voy a mandar un link, una liga, para que tú veas ahí en el internet de ese pastor que lo agarraron fallándole a la esposa. Bueno, me ponía a pensar, es que hay pastores y pastores, pero imagínense si un líder hace eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros ser como Cristo Jesús? ¿Y sabe cuál es la respuesta? La respuesta es que nosotros no hemos muerto a nuestro yo y a nuestra carne. Ese es el problema. Mire, fíjese que Cristo, dice la Biblia, que Él fue obediente. Y fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte, y murió
en vergüenza, murió en vituperio, murió como si fuera un asesino, avergonzado, cuando él no cometió pecado, pero él fue obediente al Padre. Amén. Pero la Biblia también dice que él resucitó en poder, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo somos obedientes a Dios, eso significa que también nosotros vamos a vivir en poder, vamos a ser levantados en poder. Como la Biblia dice que Él lo levantó, Dios se iba, que los ojos de los discípulos lo veían cuando Él se desaparecía. Así también nosotros vamos a ser levantados en poder si somos obedientes y morimos a nuestro pecado, a nuestra carne. Amén. Me acuerdo que trabajaba yo en una gasolinera hace tiempo atrás y yo tenía un amigo que era de Nigeria y era muy chistoso. Él me decía, Angel, me decía. Y me acuerdo que una vez se enojó, estábamos trabajando juntos y me acuerdo que yo creo que él me tenía que entregar a mí todos los papeles, ¿no? Yo continuar con mi periodo de 8 horas. Y llegó un morenito, y llegó un morenito que le trajo un billete al amigo y había una protección, un vidrio pesado ahí por si largan tiros, ¿no? Y por abajo mandaban el dinerito, ¿no? Y era en el día, yo me acuerdo, y llegó alguien, un morenito, y le llegó enojado así, le tiró ahí abajito donde entra el dinerito, ¿no? Le tiró así y le dijo, el dinero, los $5, lo tiró así todo arrugadito. Dice, 5 en la 4, dice el morenito, ¿no? Y estaba joven el morenito. Y me dice el morenito, ¿lo entendiste lo que dijo? Y creo que me dice, yo no lo entendí. Y se quedó ahí, no. Y se quedó ahí enojado. Y yo creo que luego volvió el morenito y ya volvió mejor y le dijo, 5 en la 4, allá, ¿no? Y ya le puso los $5 en la pompa, ¿no? En la pompa donde tenía que ponerle gas. Porque allá en Estados Unidos pone cada uno su gas, ¿no? Es como acá, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que así como llegó el billete y dice, lo abrió el billete, mi amigo, se llamaba Zuru, se llamaba el de Nigeria. Lo abrió. Angel, así está su vida. Y me acuerdo que me dice él, dice, Angel, me dice, qué difícil es ser un cristiano, me decía él, porque él era cristiano también. Me dice, ¿crees tú que es difícil? Y yo le digo, ¿sabes, Zuru? Yo le digo, yo creo que es difícil, pero sin Cristo, ser cristiano. Y me dice Zuru, oh, I like it, me gusta. Es la verdad, si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vivimos con Él, entonces vivir una vida cristiana va a ser prácticamente imposible. Punto número 1, usted y yo debemos de morir a nosotros mismos. Ángel Romero tiene que morir. Por eso decía el apóstol Pablo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Esa es la clave para que usted, así como decía, cuando empezó el ministerio, Cristo Jesús, y estaban teniendo el ministerio Juan el Bautista, Pedro y Andrés, se le fueron 2 discípulos, y dice que se levantaron los 2 discípulos, y cuando él pasó, Cristo Jesús, por allá, digamos que pasó por aquella vereda, y dijo, he ahí, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que se levantaron 2 discípulos, Andrés y Pedro, y se fueron con él. Se fueron con Cristo Jesús. Y él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Sabe? Eso también debe ocurrir en mí. Yo debo menguar para que Él crezca en mí. ¿Sabe qué? Muchas veces eso de menguar es para que Él se deje ver en mi vida, para que yo tenga que dejar ir mi yo. ¿Sabe? Cuando usted se pelea con alguien, usted tiene que humillarse, rendirse
bajarse, ir y pedir perdón y arreglarse con la otra persona. Eso es lo que haría Cristo Jesús. Eso significa que Cristo Jesús está viviendo en mí, porque dice la Biblia que Él es manso y humilde de corazón. Porque hay algunos de nosotros nos peleamos con alguien más, nos enojamos con alguien más, y de repente ya le decimos que se muera, le damos juicio, no sé qué tanto. Sí, pero ese no es Cristo Jesús. Eso significa, ¿sabe qué significa? Es eso, que estamos caminando en la carne, que está caminando mi Ángel Romero está caminando así. Cristo Jesús, no hemos muerto todavía a nuestra carne, ni a nuestro pecado, ni a nuestro yo. Eso significa que tenemos que cortarle la cabeza a ese gigante. Así como David, fíjense qué interesante, que David le tiró la piedra al gigante y le entró, le perforó aquí en la cabeza y cae el gigantón, y va David, agarra su espada, dice, y que le corta, yo me imagino que esa espada estaba grandota, pero la agarró el muchacho y le cortó la cabeza al gigante, lo decapitó. Y, ¿sabe? Muchas veces eso tenemos que hacer nosotros con nuestros gigantes, porque hay gigantes que nos persiguen. Yo no sé qué gigante lo persigue a usted en el pecado. No sé si es la mentira, la avaricia, el poder, cosas de sexo, las mujeres, yo no sé cuál es el gigante que lo sigue a usted. Pero algo que de nosotros debemos hacer es cortarle la cabeza a ese gigante, enfrentarlo y cortarle la cabeza a ese gigante, que ya nosotros no nos corretee ese gigante y nos quiera derrotar, nos quiera matar. ¿Sí? ¿Qué sucede si usted muere a sí mismo, a su carne y a sus pecados? Escuche la pregunta. ¿Qué sucede cuando usted muere a sí mismo, a su carne, a sus deseos y a sus pecados? Entonces, lo que sucede es que Él toma control de usted. ¿Qué significa cuando, mire, muchas veces ha escuchado usted esta frase: hoy vino ungido, o la predicación está ungida, o el hermano está ungido? ¿Sabe qué significa? Significa simplemente que Él está untado, que Él está, hay un aceite sobre Él, que que hay algo que frota sobre la persona, frota. ¿Sí? De eso es el original. Eso significa que esa persona ha estado tiempo con Cristo Jesús. Cuando Cristo toma control de usted, usted ya no es más. Ahora está Cristo sobre usted. Cuando usted empieza a pasar tiempo en la presencia de Dios, ¿sabe qué? Se empieza a dar cuenta, Cristo viene sobre usted y usted ya no es más. Ahora es Cristo sobre usted. Empiezan a ocurrir cosas especiales. Ahora usted es más que vencedor en Cristo. Por eso es que dice la Biblia que usted tiene que estar en Cristo, dentro de Cristo. Ahí es donde ocurren todas las cosas. Esa es la clave. Ese es el secreto. Esa es la respuesta. Todas las promesas están sujetas, están condicionadas a que usted esté en Cristo, dentro de Cristo Jesús. No puede estar afuera, tiene que estar en Cristo Jesús. Cuando usted empieza a pasar tiempo con Cristo Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, entonces ahí es cuando dice la Biblia, somos más que vencedores. Todas las cosas trabajan para bien para aquellos que fueron llamados, a todos aquellos que están en Cristo, ¿sí? Qué bonito que esa palabra que dice, no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Para aquellos que están en Cristo Jesús. Significa que ya el enemigo ya no tiene más poder, porque el enemigo es un mentiroso. El diablo condena, nos viene a mandarnos dardos todo el tiempo. Yo sé que a usted también, porque conmigo lo hace. Y si conmigo lo hace, yo estoy seguro que ustedes también les anda mandando dardos. Entonces, aquellos que están en Cristo, ya no hay más condenación.
ya no tiene más poder sobre usted. Ya no hay más condenación, porque usted está perdonado, usted está en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que usted también en Cristo Jesús es coheredero con Cristo. ¿Sabe lo que más me sorprende del ministerio de Cristo Jesús? Que cuando Él oraba, los milagros ocurrían, la respuesta llegaba con Cristo Jesús. Muchas veces les decía cosas que no ocurrían en lo normal a los discípulos. Tenían que pagar los taxes y les decía, tira tu anzuelo ahí al mar y el pescado que saques allá adentro va a haber un denario. ¡Wow! ¿Y qué? Y Dios respaldaba esa oración, el Espíritu de Dios respaldaba esa oración, porque Él caminaba como un hombre aquí en la tierra también. Dios va a escuchar la oración suya cuando usted camine en Cristo Jesús. Amén. Wow. Aleluya. Ahora, ¿cómo es que usted llega a caminar con Cristo Jesús? ¿Cómo es que llega a estar en Cristo Jesús? Wow, qué pregunta. ¿Cómo es que usted llega a estar en Cristo Jesús? Especialmente cuando usted tiene un enemigo, cuando usted tiene una marca detrás de sus espaldas, tiene como esos que largan las flechas y tiene un blanco, ¿verdad? Y tiene y al blanco le tiran con las flechas, ¿verdad? Aquellos que tiran ¿cómo le llaman? Tiro al blanco, ¿verdad? Usted en la espalda tiene un blanco. ¿Cómo es que usted llega a estar en Cristo cuando el enemigo está constantemente detrás de usted para sacarlo de ahí, de Cristo, de estar en Cristo, que usted ya no más esté en Cristo? Amén. Fíjese que eso ha sido la constante del enemigo desde Adán, porque el enemigo estaba celoso, estaba enojado porque Adán tenía comunión con Dios y vino a hacerlo caer para romper esa comunión. Porque sabe, en Cristo usted tiene todo. Mire, venga conmigo y fíjese lo que dice Colosenses en capítulo 2, 9, 10. Dice la palabra del Señor, porque en Él, está hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir Él, quiere decir el Espíritu Santo y quiere decir Dios Padre. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Wow. Habla acerca de cómo estamos completos en Cristo. Ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquellos que, espero que no me lo vayan a confundir allá afuera, porque anda una doctrina por ahí que solo Jesús, y que el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, esta escritura los hace pedazos, los despedaza. ¿Por qué? Porque dice que aquí, en Cristo Jesús, está la deidad, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted tiene a Cristo Jesús, dice que corporalmente en Él está todo. Entonces usted está completo. ¿Cómo llega usted? ¿Cómo llega a estar en Cristo Jesús? Bueno, mire, yo encontré algo muy interesante aquí en el Salmo 91. Quiero que venga conmigo, porque hay una palabra que falta en el Salmo 91, en el original. Usted puede ir a la Biblia interlineal y ahí lo va a traducir del hebreo al español o del griego al español, porque aparte habían dos griegos, estaba el griego antiguo, está el griego moderno. Entonces, pero la Biblia interlineal hace un muy buen trabajo en ese aspecto para darnos más luz en las Escrituras. Mire, pero yo lo busqué, yo quiero que usted lo vea conmigo, porque falta una palabra
en el Salmo 91. Cuando inicia el Salmo 91, dice la palabra así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Pero yo encontré aquí que dice el que reside, dice, el que reside en el secreto lugar del Altísimo. Así dice el original. Morará bajo o habitará en la sombra del Omnipotente. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? Porque, mire, lo voy a desglosar. Porque usted tiene que, en su búsqueda con Dios, usted reside con Él. ¿Qué significa eso de residir? Mire, la residencia, por ejemplo, ¿dónde vive usted? ¿Verdad? ¿Dónde está su casa? ¿O dónde reside usted? Bueno, usted reside en tal lugar, ¿verdad? Ahí en la haciendita. Si yo voy, ¿lo voy a encontrar? No, quizás usted está en la chamba, ¿sí? Usted está en la chamba. Cuando hablo acerca de residencia, también va, el original era como, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en tiendas, es la misma palabra, dwelling, estaba en tiendas, pero en realidad ellos iban camino a la tierra prometida. Entonces habla de que cuando habla acerca de residir es que usted está en busca de Él, en busca de Dios. Pero ahora, el habitar ya es diferente, porque ahí es donde usted está todo el tiempo. Entonces fíjese cómo dice ahora esta palabra: el que reside en el secreto del Altísimo habitará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que Dios va a estar cubriéndolo a usted todo el tiempo. Usted habitará bajo la sombra poderosa de Dios, sobre la sombra del Todopoderoso, sobre la sombra del Omnipotente. Así es como usted llega a estar constantemente en Cristo. ¿Cómo? Es un diario convivir con el Espíritu Santo. Así es como usted llega a estar en Cristo constantemente, todo el tiempo. Es un diario convivir con el Espíritu Santo. Usted sabía que las personas más usadas por Dios, ya algunos que existen hoy, como Benny Hinn, como Cash Luna, como Kathryn Kuhlman o John Cho, que acaba de fallecer allá en Corea con la iglesia más grande del mundo. Todos ellos tenían comunión con el Espíritu Santo, todos ellos gozaban de una comunión con el Espíritu Santo. Ellos hablaban constantemente con el Espíritu Santo, gozaban de una comunión de amistad con el Espíritu Santo. También encuentro que Abraham y Moisés tenían una comunión muy especial. Pero sabe, esa comunión no es tan solo para el antiguo tiempo, sino para hoy, para aquel que quiera tener comunión con Dios. Él está dispuesto a escuchar, sus oídos están abiertos. Ahora depende de usted, de su decisión. Si usted quiere que Él sea su amigo, si usted quiere que el Espíritu Santo sea su amigo, quizás usted dice, no, mejor no quiero que Él sea, porque va a saber cómo soy. Va a encontrar mis cosas. ¿Sí? Si usted me invita a su casa ahora, después de terminar el servicio, vámonos, pastor, a su casa. Y usted va a decir, no voy a ir porque no he arreglado la casa. ¿Me invitaría a usted a pasear por toda su casa? ¿Por todos los cuartos? ¿Me daría lugar? Así tiene que ser con el Espíritu Santo. Usted tiene que dejarlo que Él entre en cada lugar de su casa, en cada área de su vida, con sus enojos, con su carácter feo,
No se preocupe, todos tenemos carácter feo, no se preocupe. No se preocupe, Ángelo, todos tenemos carácter feo, no se preocupe. Todos ahí fallamos. Pero sabe, en nuestras debilidades tenemos que dejarlo que Él entre y Él arregle, Él limpie y Él tome control. Amén. Amén. ¿Sabe? Él quiere tener amistad con cada uno de nosotros. Ahora depende de nosotros si queremos que Él sea nuestro amigo y hablar con Él todos los días. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué es un secreto? ¿Por qué dice que es el que, ¿dónde está el Salmo 91? Dice, el que reside en el secreto de el Altísimo. ¿Por qué dice que es un secreto? ¿Sabe por qué? Porque el mundo no lo conoce, al Espíritu de Dios. Porque los religiosos tampoco lo conocen. Los religiosos, los legalistas se van por detrás de cumplir la ley, por dar el diezmo. Mire, yo sugeriría que usted dé un poquitito menos, un poquito más del diezmo, no el 10%, porque usted se está yendo por la ley. O le da un poquito menos o le da un poquito más, para que no se vaya por la ley, porque la ley ata. Yo eso he optado por hacer, de darle un poquito más a Dios, de mi diezmo. Porque sabe, la ley mata. Los religiosos ayunan, hacen cosas por la ley, pero en realidad desconocen a Dios. No conocen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es libertad. Entonces, Él es como un tesoro. Él es como un tesoro secreto muy, pero muy valioso que nadie puede comprar. Y esa amistad está disponible para mí, para usted. Ahora, cuando usted está en Cristo, entonces se convierte en un verdadero adorador. Como dijo el Señor Jesús, luego vendrán los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Eso significa que eso va a ser su forma de vivir. Usted va a convertirse en un adorador por su forma de vivir. No tan solo va a venir aquí el domingo y va a cantar cuando estamos tocando la guitarra, cuando está dirigiendo el hermano Víctor, o cuando pone su memoria en su casa. Ese es el adorador. No, el adorador es aquel que adora en su forma de vivir a Dios. Wow. No tan solo los jueves, no tan solo los domingos, sino que le adora a Dios en el camión, en el trabajo, en el supermercado, cuando nadie lo ve, cuando está enfrente de la computadora en la noche. Usted ahí es un adorador de Dios. Por último, punto 4. Un cristiano, un seguidor de Cristo, es también un hombre de oración. ¿Sabe por qué? Porque Cristo era un hombre de adoración. Era la clave para su ministerio. Era la clave para que se demostrara el poder de Dios en su vida. Era la oración. ¿Usted quiere ser una persona usada? Que Dios escuche su oración. Que el Padre escuche su oración. Entonces usted tiene que ser como Él. Dice la Biblia que Él se apartaba para orar al Padre. Y hay muchas escrituras que habla que Él dice que Él se separaba. Se iba, si usted lee la Biblia, va a encontrar ahí en los evangelios que Él se separaba a orar. Ahora mi pregunta es, ¿se aparta usted para orar? Porque si usted me dice, pastor, como mi amigo Zuru, es muy difícil ser cristiano. Quizás no está separando mucho tiempo para orar. Usted tiene que separarse así como Cristo Jesús. Yo creo que Él amaba a los discípulos. Yo creo que amaba a Juan, a Pedro. Los amaba. A Santiago.
Ahí estaba, dice la Biblia, el discípulo amado. Pero yo creo que él le ponía una prioridad, más allá de amar a los discípulos y platicar con ellos, de tener una comunión con el Padre. Fíjese qué tan importante era. La oración mata la carne suya. Y todo lo que no es de Dios, las grosuras, la levadura, todo aquello que se exalta en usted mismo. ¿Sabe? Yo me he encontrado gente, o he platicado con gente que ya no ha querido venir a la iglesia, porque yo les decía, primero busque a Dios. No, pastor, yo voy a comprar mi casa, para eso vine a Guadalajara. Y no sé qué tanto, y para el bienestar para mis hijos, y la herencia para mis hijos. Y yo le digo, oiga, pero primero busque a Dios. Póngalo primero a Él. Eso significa, como la levadura, yo, primero yo, y no sé qué tanto. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Sabe qué? Dios, por eso yo oro por un templo grande, por un terreno grande. Bueno, yo le digo lote. La otra vez fui a preguntar, ¿tiene elote? Sí, ahí está la señora de los elotes. Digo, eso es verdad, ¿eh? No, le digo, estoy preguntando de lote. Ah, terreno. Mire, ¿sabe? Yo le creo a Dios porque Él mueve todo. Cuando yo estoy en la voluntad de Él mueve todo para darme a mí lo que le estoy clamando. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón le pertenece a Él. Mi voluntad le pertenece a Él. Todo lo que soy le pertenece a Él. Entonces, ahí es cuando dice la Biblia que Él va a escuchar mi oración. Todo lo que le pidieres al Padre, dice, te será concedido. Ahí, porque ahí es cuando estamos en Cristo. Entonces, usted debe ser un hombre de oración para que Él pueda matar toda grosura, toda levadura de su vida. A través de la oración, usted empieza a depender de Dios. ¿Sabe qué? Si usted no ora antes de ir a una cita, cita de trabajo, no va a tener cita con un muchacho por ahí, no. Cuando va a hacer un trámite, sí, porque se pueden ir por el lado de los tomates aquí. Cuando usted tiene una cita en el IMSS, lo primero que debe hacer es orar. Eso significa que usted depende de Dios, que usted es una persona de oración, porque la oración lo empieza a hacer más dependiente de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando usted va a un trámite, lo primero que hace es, sí, Señor, dame gracia donde yo voy a ir. Mire, teníamos un trámite con la pastora hace unos días atrás, que estaba medio difícil ese trámite. Oramos al principio. Y sabe, todo fue bien suavecito. ¿Por qué? Porque pusimos a Dios primero. Cuando en todo, aquellos que son solteros, más que nunca oren a Dios, que Dios les dé la persona correcta. Tienen que ser ustedes ante la prueba. O aquellos, no hay muchos niños hoy, pero cuando está antes de un examen, ore a Dios. Y va a ver, cuando Él toma gozo en eso, que usted es una persona dependiente de Él. Amén. Usted es una persona dependiente. Antes de salir a la calle, ore también a Dios. Conviértase en una persona totalmente dependiente que nada puede hacer si no lo hace con la ayuda de Dios, si no lo hace con el favor de Él. Eso le agrada a Dios. ¿Sabe? Hoy en día hay un problema allá en Estados Unidos muy grande con las armas, porque hay tiroteos casi todos los días, especialmente con uno donde mataron niños de 9 a 10 años. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que son las armas, dicen que son las armas. Otros dicen que son las leyes. Pero en realidad, ¿sabe lo que pasó? Que la gente paró de depender de Dios. Yo conocí un amigo, un líder, que él tenía su arma en el cajón de Era un líder él. Él tenía su arma ahí en su mesita de luz, en la noche. Yo digo, ¿para qué necesitamos un arma cuando lo tenemos al Señor? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué voy a necesitar yo una AK-15? ¿Para qué?
Eso significa que la gente en Estados Unidos ha dejado de depender de Dios y ha empezado a tomar armas para defenderse. Ha dejado de orar la gente. La pastora fue conmigo a Argentina. Fuimos a Argentina con la familia a vivir y me acuerdo que llegamos a un lugar donde nos dijeron, les van a robar. Y nosotros nos íbamos a los servicios, casi allá los servicios eran largos de 4 o 6 horas. Nunca nos robaron. Luego vinimos acá. Bueno, fuimos a otra casa también. No, también nunca nos robaron. Estuvimos en el templo ahí mucho tiempo. Nunca nos robaron. ¿Sabe por qué? Porque siempre hemos dependido de Dios. Y yo no tengo ninguna arma. Pregúntele a los hijos si yo tengo un arma en el carro o algo. Nunca he tenido. Ni pienso tener. Porque dependo de la oración. A donde quiera que vaya. Y si me encuentro por ahí con narcos, me choco con narcos, voy a seguir dependiendo de Dios. Voy a seguir clamándole a Él. Porque vivo una vida dependiente de la oración de Dios. ¿Sabe lo más triste de todo? Es que el cristiano promedio ora solo 5 minutos al día. Wow, eso es triste. Eso significa que no hay una dependencia de Dios. Ese es el promedio. Usted y yo debemos de ser hombres y mujeres de oración. Cuando usted empiece a orar y a tener una relación con el Espíritu Santo, mire, los minutos se le van a ir. Va a estar alabando, hablando con el Espíritu Santo constantemente. Y ahí es cuando usted va a venir, el Espíritu Santo va a estar frotándolo a usted. Y usted va a caminar ungido. Van a empezar a ocurrir cosas en su vida. ¿Sí? Milagros, que le va a faltar el tiempo para dar testimonios de cómo Dios usa su vida. Porque Dios, Cristo está con usted, está frotándolo constantemente a usted. ¿Sí? ¿Sabe? Yo no sé si usted se pone perfume o no. Yo sí, cada vez que salgo de mi baño siempre me pongo perfume ahí. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo va a ser su perfume cuando usted tenga comunión con Él. Él va a andar ungido usted. Va a sentir ese aroma precioso del Espíritu Santo en vez de la carne. Amén. Por último, ahora sí, punto quinto. Cristo Jesús tenía una verdadera conexión con el Padre. Ahora usted la tiene con Cristo. Una verdadera conexión. Wow. ¿Sabe? Usted y yo debemos de tener una verdadera conexión celestial. Amén. Usted, su mente, dice la Biblia, dice Pablo, que debemos estar conectados con lo que viene, con lo celestial, con lo que va a venir allá. ¿Y sabe dónde se pelean las batallas? Ya con esto estoy terminando, ¿eh? ¿Dónde se pelean las batallas? Dice la Biblia que se pelean allá en el aire. Cuando usted ora, este terreno que le estamos pidiendo al Señor, ¿le está pidiendo el terreno conmigo? A ver, levanten la mano los que están orando por ese terreno. Ángelo, ¿no estás orando? Ok, vamos a empezar a orar, ¿eh, papi? Muy bien, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Ese terreno yo creo que ya viene la respuesta. Ya viene. ¿Y sabe de dónde viene? Porque Dios la va a mandar. Allá están todas las riquezas. Usted y yo debemos de tener esta conexión celestial. Desde allá, desde el cielo, desciendan nuestras bendiciones. ¿Sabe? Desde el cielo se traslada todo lo que sucede aquí en la tierra. Primero viene desde allá y de allá se traslada acá a lo terrenal. Todo lo que sucede aquí en la tierra es circunstancial. ¿Se acuerda que le había mostrado qué significa lo circunstancial? ¿De dónde viene la palabra circunstancia? Viene de la palabra del círculo. ¿Sí? De ahí viene, de la palabra círculo, es una palabra compuesta. Circunstancial. Circunstancia, de que usted está parado y todo lo demás, lo que ocurre usted de donde usted.
alrededor de de suyo, donde usted está parado. Eso significa lo circunstancial. Aquí lo terrenal, todo ocurre. Todo lo que ocurre no es realmente verdadero. Lo verdadero está allá en el cielo. Todo lo que ocurre acá en la tierra es circunstancial. Circula alrededor de usted. Y lo quieren mover a usted, pero depende de usted. Si usted se deja guiar por lo circunstancial, usted tiene que estar parado en las promesas de Dios, en esa conexión celestial que usted tiene con el Padre. Amén. Amén. Ahora yo quisiera hacer un llamamiento.